para los que lo encontraron. Mateo 13, capítulo 1. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a hacer una oración. Esto acá, así seguimos leyendo. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por todo lo que nos das, porque nuestra vida cambió desde que tu palabra, Señor, hizo semilla dentro nuestro. Te ruego, Dios mío, que bendigas toda la gente que está escuchando. Señor, los que nos escuchan acá y los que nos escuchan por internet, te ruego, Señor, que llegues, que tu palabra llegue, entre en sus corazones. Porque deseamos, Señor, que puedan tener esto como más que una medicina para su alma. Sabiendo, Señor, que de una manera milagrosa entra tu palabra dentro de cada una de las personas y cambia totalmente su vida. Sabiendo que produce paz, felicidad y toda clase de bienes. Señor, yo ruego, Señor, por los que escuchan, que tengas, Señor, misericordia especial, Señor, por la gente que hasta hoy no ha entendido, Señor, tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús.
Ato al príncipe designado a gobernar esta ciudad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato al príncipe que quiera gobernar las redes sociales por donde se transmite este mensaje, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato todo demonio y toda fuerza contraria que quiera nublar el entendimiento ahora de los incrédulos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato salvación en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el que escucha, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. En ese nombre desato salud para los que han de ser salvos, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego que perdones, Señor, todas las faltas del pueblo, Señor, y de la gente que escucha, en el nombre de Jesús. No tengas en cuenta, Señor, las cosas malas que han hecho hasta hoy. Recibí, Señor, a la gente que dispone su corazón a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, ato todo demonio de incredulidad, de duda y de temor, y lo mando fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, dice la Biblia, en otro pasaje, en otro de los evangelios, Jesús cuenta la parábola y dice, cuando la explica, dice, el sembrador es Dios y la semilla es la palabra de Dios. Sencillito. El sembrador es Dios y la semilla es la palabra de Dios. Vamos a leer, quiero leer el pasaje otra vez. Y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es Dios. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Cuando los discípulos le preguntaban, ¿por qué vos les hablás en parábolas? ¿Por qué tanta vuelta? Decide las cosas directo como son. Y Jesús les dijo, no, porque a ustedes se les es revelado los misterios del reino de Dios, pero a ellos nada. ¿Por qué? Porque al que tiene se le va a dar y al que no tiene se le quitará. Y esto que dice ahí es un principio que se usa en economía. La gente cree que el que no tiene es el que, ay, qué bueno que saque la lotería, que cobre una herencia, ay, estoy re contenta porque eran tan pobres y sacaron la lotería. Y eso es una calamidad. Una persona que es muy pobre y saca la lotería, eso es una calamidad para esa persona. ¿Saben por qué? Porque termina destruido, porque no sabe, el dinero lo nubla, porque no sabe cómo administrarlo, no sabe cómo gobernarlo. Empieza a vivir una vida a despilfarrar el dinero y termina sin nada. Y termina más infeliz de lo que era. Y ese principio se aplica porque al que tiene y empieza a administrar, empieza a saber cómo manejar esas cosas, se le da más. Pero el que no tiene o al que piensa tener, vamos a leer cómo dice, a ver el pasaje, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y saben por qué dice esto? Porque cuando sale la palabra de Dios, quiero expresar esto firmemente, cuando la palabra de Dios sale, que Dios trae el mensaje a las personas, empieza a hablar a la gente, porque uno le habló de Dios, porque encontraron una Biblia y la leyeron, porque escucharon un programa de radio, porque vieron algo en internet, porque escucharon una canción, porque alguien le dijo lo que estaba escrito en la Biblia, por lo que sea, esas palabras son vivas. Todos nosotros sabemos que son vivas porque en nosotros produjeron un efecto grandísimo, inmenso. Y sabemos que es así. Pero hay personas que estas cosas les llegan y como no tienen nada dentro de uno mismo, no alcanzan a recibir nunca nada. Y yo les voy a contar el caso que todos nosotros, todo lo que alguna vez fuimos hechos partícipe de la palabra de Dios y de estas cosas,
nos ha ocurrido en la calle, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros enemigos. Cada vez que nosotros nombramos un pasaje bíblico, le explicamos a la gente cuán bueno ha sido Dios con nosotros, le transmitimos la paz que Dios nos ha dado, cuántas cosas, y lo hacemos porque vemos que la otra persona tiene una necesidad pequeña o grande. Cuando notamos que la otra persona tiene la necesidad, enseguida hay un amor que sale dentro nuestro, porque si estuviéramos desinteresados totalmente, diríamos, ni le hablo, pero hay algo dentro nuestro que nos mueve a hablarles. Y le hablamos. Y encontramos diferentes reacciones en las personas, muy diferentes. Por ejemplo, algo muy común que nos pasa a todos es gente que muy educadamente nos mete los tapones acá. ¿Saben lo que quiere decir eso? Es en el fútbol un planchazo, acá, los tapones directo acá. Pero lo hacen educadamente. Es, por ejemplo, ustedes le hablan a alguien, sí, bueno, vos sabés que justo la Biblia dice eso, sí, pero cuando le empiezan a hablar de Dios y quieren entrar en el tema, ahondar en el tema, bueno, sí, pero sí, las cosas de Dios, pero son esas cosas, mira, la verdad que yo no quiero saber nada, o enseguida ponen viene el planchazo, un taponazo, y porque son nosotros tenemos que ver a esas personas como, en realidad son una pobre gente, porque nosotros vemos que espiritualmente están tan mal, que ni siquiera tienen la sensibilidad y la delicadeza de abrir el corazón y decir, ¿será que Dios está diciéndome algo a mí? ¿A cuántos de ustedes le pasó que se le escapó el tren? Un día yo venía caminando por una estación donde el tren arrancaba, entonces la gente va caminando toda por adentro del tren. Porque va buscando asientos. Y hay otra que va caminando por afuera del tren. Y en un momento las puertas del tren hacen ¡trac! Y cierran. Y todos los que están caminando por afuera fueron hasta la punta del andén y hacen... No se dieron cuenta y tienen que volver y dar la vuelta, pasan la estación de 11 y dar la vuelta e ir hasta el otro andén. ¿Por qué? Por caprichosos. Porque no quisieron caminar por adentro. ¿A cuántos de nosotros se nos apareció una oportunidad y la hemos dejado pasar? Estoy seguro que no hay una persona en la vida que haya tomado para sí todas las oportunidades que le vinieron a la mano. Bueno, esto hace la gente que le falta sensibilidad para las cosas de Dios. No todo el mundo es sensible para las cosas de Dios. No todo el mundo. Ustedes lo ven cuando le hablan a alguien de Dios, hay personas que enseguida captan las cosas espirituales. Le he hablado a personas que nunca escucharon de la Biblia ni de nada, y recibieron y dijeron cosas que yo tardé años en entenderla, y que tienen un corazón tan dispuesto, que son tierra fértil. Pero hay gente que uno la ve que está tan vacía, tan aburrida, que ustedes ven al adolescente que está en la búsqueda de algo, de sensaciones, de motivaciones, y no para, es inquieto, va, busca cosas, nos pasó a todos los adolescentes, y ven a los grandes, a los más adultos, que ya vivieron esas cosas, ahora están más tranquilos, pero tienen motivaciones. ¿Por qué? Porque los afanes, todas las cosas de la vida, los tienen engolosinados, o nos tienen engolosinados, y nos hacen pensar y caminar en este mundo con todas las cosas que hay en esta vida. Y llega un momento que todo el mundo se termina dando cuenta de que la vida es muy aburrida. Y no encuentra algo como para decir, bueno, voy a agarrar un poco de esto o a tomar de aquello que sé que va a suplir
todas esas necesidades, porque todo este mundo me metió en una rueda donde ahora no puedo salir y estoy siempre con la misma rueda, y yo veo que mi vida es un instrumento musical que no da ningún sonido. Yo veo que mi vida no tiene vamos a decir, la vida, reiterativamente diciéndolo así, no tiene la vida que verdaderamente tendría que tener. No, mi vida no da sonido, no late. Entonces, volviendo a la parábola, Jesús dice que le explicaba a los discípulos, a los otros le hablaba por parábola. Y cuando los discípulos le preguntaron, ¿y qué quiere decir la parábola? Entonces le dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dios tira la semilla. Ustedes son los siervos de Dios. Nosotros somos los que sembramos la palabra. Tiramos la palabra, la gente la recibe y enseguida el diablo le saca la palabra. ¿Por qué? Porque las personas que reciben la palabra son caprichosas. Nunca van a decir, este tipo de persona, nunca va a decir, a ver qué me está diciendo, ¿y si lo mandó Dios? ¿Y si después de esto voy a vivir una vida emocionante, llena de aventura? ¿Le voy a dar la espalda a Dios? Y si ustedes le estarían hablando de esto, el interlocutor que es el que está en esta ubicación, diría, no, sí, pero yo con Dios, yo no tengo ningún problema, bárbaro, yo rezo toda la noche, hay veces voy a misa, yo tengo a Dios, pero no quiero hablar de esto, vamos a hablar de otra cosa, vamos a divertirnos, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto. No quiero, no es para mí esto, no, a mí eso de la vida. Y empiezan, ¿saben qué sacan enseguida? Sacan el tema de un predicador que se hizo rico, una persona que salió en los diarios porque tenía una iglesia y terminó robando. Empiezan a poner ejemplos que son por ahí los mínimos, pero lo ponen, ¿por qué? Porque son los tapones del jugador de fútbol que va al planchazo. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque la palabra se le siembra, pero el malo, ¿dónde le roba? En su mente. Y le dice, no. En vez de decir, voy a tomar 3 minutos para que Dios no se enoje conmigo, voy a escuchar. No. Automáticamente, mira, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, mira, esto no es para mí, no quiero saber nada. Y algunos lo dicen de mala manera, otros lo dicen con un respeto ridículo, porque pobrecito, es como la persona que está en el medio del mar y se está ahogando, es la persona que está recontra aburrida de este mundo, no encuentra señales de vida y viene uno a tirarle la soga. Es como el que está ahogándose y uno se cayó del barco y el del barco le dice, dale, te tiro un salvavidas. Y el de abajo le dice, no, mira, yo no quiero saber nada. Espera un poquito, ¿no viste aquel que está haciendo esto y el otro que está haciendo el otro? ¿No viste aquel que le tiraron un salvavidas y el salvavidas tenía una bomba adentro? Una cosa así, empieza a contestar así. Escúchame, agarré el salvavidas primero. Míralo, fíjate si te sirve para flotar. Y después si te sirve para flotar, vemos, lo conversamos. Bueno, esta gente es así. El malo le roba al instante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le da cabida a nada. Porque el mundo, todas las personas le enseñó que decirle a los que le hablan la palabra de Dios, ponerle ese freno, esa traba y darle los tapones de punta, muchos hasta se jactan y dicen, ¿viste cómo me quiso hablar a mí? Le comentan al otro, ya no quiero saber nada con eso, así, porque son soberbios, necios hay veces, y no quieren saber nada y rechazan así. Y el mundo les enseñó frases. Yo soy católico apostólico romano, dicen. Yo no quiero saber, yo rezo todas las noches, Yo respeto todas las religiones. Y yo busqué en el diccionario la palabra respetar, y respetar quiere decir estar de acuerdo con. O sea que si respeta todas las religiones, está de acuerdo con todas las religiones. Así que eso, bueno, díganle a toda la gente que dice yo respeto todas las religiones, que no lo diga más. Porque respetan la de ellos nada más, porque no pueden respetar. Yo no respeto todas las religiones, porque no puedo estar de acuerdo con uno que dice que hay que matar y con otro que dice que no hay que matar. No puedo estar de acuerdo con uno que dice que no hay que mentir, otro que dice no hay que mentir. O viceversa, u otras cosas. No puedo estar de acuerdo con dos personas que están en desacuerdo. Porque otra. Así que respetar, pero son frasecitas célebres que la gente va tirando.
Y los otros, los que dice acá, que dice, ¿cómo fue que decía? El pasaje dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, arrebata en el corazón, dice, es la semilla que fue sembrada junto al camino. Que cuando cuenta al principio, la que cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Las aves es el diablo, como dice acá. Y está el otro, que dice, que fue sembrado en pedregales, cayó al costado del camino, pero había piedra, no había tierra. Creció enseguida porque la piedra junta a la humedad. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay otros que reciben la palabra, uno les habla y son sensibles. Sí, qué lindo, vos sabés que yo una vez fui a un lugar, otra vez, a mí me llevaron una vez a una iglesia, y los primeros que les hablé, ¿saben dónde escuchan? Cuando la gente se junta en esos fogones, esos grupos, y los adolescentes generalmente empiezan a hablar de todas cosas místicas, de todas cosas raras. A eso le encanta a la gente. Y en el medio de esas cosas diabólicas, empiezan con jueguitos diabólicos como es el juego de la copa, que es algo terriblemente malo, que mucha gente por jugar a eso, adolescentes, terminaron mal y fueron toda su vida para atrás por causa de eso. Entonces, mucha gente en esos fogones escucha, qué lindo. Sí, una vez vos sabés que a mí me pasó esto. Y todos cuentan sus milagritos o sus cosas que han vivido espirituales o vamos a decir sobrenaturales, ¿no? Bueno, acá está el que dice que recibe la palabra con gozo. Todas esas cosas que son sensibles a las cosas espirituales, cuando vienen esas cosas, el que le habla la palabra, contentos. No, recibí la palabra, qué sé yo. Pero son personas que son de corta duración. Dentro de ellos, su corazón es como una piedra, que dice que crece y se seca enseguida. ¿Por qué? Porque como no tiene raíz, no tienen raíz en sí mismos, dice en una parte. Dice que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Son esa gente que comienzan algo y a los 5 minutos, yo era una persona así, a mí siempre me decían, acá mi familia me decía, todo te gusta al principio y después tú abandonás todo. Cuando me convertí y leí esto, empecé a leer la Biblia, yo me convertí leyendo la Biblia. A mí yo no fui a ninguna iglesia. A mí me regalaron una Biblia y yo leí la Biblia entera antes de ir a ninguna iglesia. Cuando yo empecé a leer esto dije, no, esto es importante, esto es bárbaro. Entonces toda la gente decía, otra vez, empezó, ahora bueno, está con esto de Dios ahora, le picó bárbaro y dentro de un poquito de tiempo se desvanece otra vez. Pero no sabían que esta palabra entra dentro y el que la recibe, y la atesora, empieza a crecer como un árbol, donde después empieza a ser una maraña de raíces, donde no la puede extirpar nadie, queda para siempre en algunas personas. Dice que, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo es? Dice que una persona que lo recibe y luego vienen las aflicciones. Tiene un problemita y le echa la culpa a Dios. Le sucede un daño, un desengaño, alguien dentro de una iglesia que va, o alguien que le había hablado de la palabra de Dios, de repente hizo algo malo, lo traicionó, o qué sé yo, y cualquier cosita de esa hacen que esta persona diga, ¿no viste que al final? Porque tiene dentro suyo, tiene la necesidad de ponerse en contra, porque ya no quiere seguir con este asunto. Entonces ve a cualquier problema ajeno a su vida, externo a su vida, y lo utiliza como excusa para abandonar lo que un día comenzó y recibió alegremente. Y dice que
la palabra pierde fuerza y la persona tropieza. ¿Por qué tropieza? Porque estaba caminando bien. Y no es un vivo bárbaro porque dejó y abandonó la palabra. Es una persona ignorante porque estaba caminando bien y tropieza. Es un tropezón con caída lo que está. Su vida sabe que va a ir para atrás, no va a ir para adelante. No va a haber todas esas cosas que dice la palabra donde dijo Jesús, que dijo que al que tiene se le dará. Porque el estado que el ser humano tiene que pasar es pasar la siembra de la palabra y recibir con gozo y dejar crecer. Tiene que pasar el otro estado, que es el estado del tropiezo, donde va a encontrar cosas malas alrededor suyo. Y aún así va a decir, Dios no tiene nada que ver. Voy a seguir y voy a buscar más profundo para que yo tenga una vida plena y sin tropiezos. Entonces continúa Jesús diciendo y dice, el tercero de los que nombra, dice que es el que fue sembrado entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando habla del siglo, habla de mundo. El afán de este siglo es el afán de este mundo, las cosas de este mundo. ¿Y qué son las cosas de este mundo? Las cosas de este mundo pueden ser el matrimonio, pueden ser los hijos. Hay gente que le dedica mucho tiempo a sus hijos. Otra le dedica mucho tiempo a su matrimonio. Otra le dedica mucho tiempo a su trabajo. Otra de las cosas puede ser un hobby. Gente que se dedica a ir a pescar y tienen todos los chirimbolos necesarios para ir a pescar y se conocen todos los clubes de pesca, la revista de pesca, las lagunas de todo el país y todas las cosas. Y eso es los afanes de este siglo. Porque son afanes que uno dice, ¿para qué tanto fanatismo? ¿Para qué? Se puede utilizar eso, es lindo una salida, vamos a pescar, qué sé yo, pero ¿para qué tanto? Se puede preocuparse uno del matrimonio como corresponde, uno debe estar encima de sus hijos y practicar, pero hay veces que la gente excede lo normal. Y es un afán, se mete un afán, una ansiedad que no debería tener, no tiene por qué tenerla. No tiene por qué tenerla porque con lo justo alcanza, no tiene por qué extralimitarse, porque no son personas que se extralimitan en todas las cosas, sino que eligen una o dos cositas donde se extralimitan. ¿Y qué hacen esas cosas? Esas cosas le ocupan el tiempo que las personas deberían darle a Dios. Y unos les encanta la salida, otros les gusta ir al cine, otros se empecinan en leer, otros, no sé, ustedes saben lo que hacen las personas, ahora mismo pueden estar pensando lo que hacen sus amigos, sus familiares, sus vecinos, ustedes mismos. ¿Cuáles son los afanes? Las ansiedades. Y aparte del versículo dice, a otros las riquezas. Están tan preocupados en que su casa se vea bien, en que su auto se vea bien, en que su ropa se vea bien, en mejorar su estilo de vida, en mejorar su modo de vida, en juntar dinero para tener para el día de mañana, en juntarse una cantidad para tener para la jubilación, en asegurarse su futuro, en invertir su dinero en planes de ahorro, de estos que ahorran para tener bonos y en tener cosas para su futuro. ¿Por qué? Porque no lo hacen como un medio de vida sus trabajos y sus negocios, sino que lo hacen como que tienen miedo de quedarse sin nada y necesitan la seguridad. Entonces dedican su vida exclusivamente a asegurarse el futuro, a preocuparse por el día que vendrá. Y dice clarito, el que fue sembrado entre espinos. ¿Por qué? Porque fue sembrado y creció la palabra. Pero ¿qué pasa? La palabra entra en el corazón. ¿Y qué pasa? En el corazón crecen otras cosas también. ¿Qué crece? Crece eso que yo le dije, como ir a pescar, como el auto,
crecen otras cosas. Crece la familia, crecen muchas cosas adentro del corazón. Hay gente que tiene cosas ridículas, que se fanatizan con algo, qué sé yo. Hay personas que dedican su vida a las películas, hasta muchos ponen un negocio de acuerdo a su fanatismo. Y eso crece adentro del corazón. También crece la palabra, pero ¿qué pasa? Crece entre espinos. Y ustedes saben que la hierba mala muchas veces crece más rápido que la hierba buena. Y dice que la ahoga. ¿Por qué? Porque le quita el sol, le quita la luz, le quita todo. Y termina diciendo que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Él dice que este es el que recibe y entiende la palabra. Y entiende. Porque muchos, sí, qué sé yo, lo que yo le decía al principio, no, le ponen los tapones de punta, le ponen un freno, pero muchos entienden la palabra. Hay mucha gente que entienden. Y los que entienden la palabra, a ustedes muchas veces, o nosotros mismos por ahí, los que entendemos la palabra, muchas personas nos creen tontos. Hay algunos que dicen que no hay que decirle a la palabra esta tonto. Bueno, yo estoy diciendo que nos creen que somos así. Y usted sabe que, yo siempre lo digo, ¿cómo puede ser que haya 11 discípulos que se dejaron matar, según cuenta la historia? De esos después hubo 120 más, creo, que fueron sacrificados. Muchos dicen que lo cortaron a la mitad antes de negar el nombre de Jesús. Muchos dicen que fueron enterrados vivos, pasados a filo de espada, crucificados cabeza abajo, tirados a hornos de fuego. Luego de eso hubo personas en países comunistas que también se dejaron matar. ¿Cómo puede ser que durante tanto tiempo la humanidad no hay otra religión, ni otro... Nombramos religión por decir el nombre, pero el cristianismo es la doctrina, digamos, donde más personas ofrecieron su vida antes que hablar algo en contra de Jesús. Y mucha gente cree que nosotros somos ignorantes, porque está asociado, el Evangelio está asociado a la gente ignorante. Las cosas de Dios, las cosas espirituales, está asociado a las personas ignorantes. Porque las personas inteligentes, las personas cultas, tienen tanta ductilidad en las cosas terrenales, comprenden tanto las cosas terrenales, que las espirituales para ellos son locura. Y las personas sencillas, que por ahí no entienden cosas terrenales, son hábiles para las cosas espirituales. Y para el terrenal, es ridícula la persona, porque es que es un ignorante. Y muchas veces el ignorante pasó a recibir un montón de cosas, cuando hay una parte que Jesús dijo, Señor, te doy gracias, le dijo al Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las diste a entender a mis pequeñitos. Y hay personas que, con toda la inteligencia que tienen, las cosas espirituales no las pueden entender. No las pueden entender, porque dicen que han de discernirse espiritualmente. Todas estas personas, que son los que cayeron en buena tierra, dicen que son los que entienden la palabra que sembró Dios, y dicen que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dentro de ese grupo, que yo creo que ustedes tienen que estar dentro de ese grupo, dentro de ese grupo, no se olviden que no todos dan 100 por uno el fruto. No es una semilla que va a dar 100 granos de fruto. Hay algunos que van a dar 30 y hay otros que van a dar 60. Van a estar primero que los otros 3 de los 4, porque acá nombró a 4 Jesús. Y hay un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo, que la verdad, estos 3
están en el horno, son dignos de lástima. Ustedes le pasa siempre que hablan con esa gente que algunos porque por desidia, otros porque no quiere, otros porque se creen vivos, pero todo el mundo no entiende, no entiende, se piensa que nosotros somos unos ignorantes. Y nosotros vivimos cada vez más felices y todos creen que somos unos ignorantes. Y dentro del grupito selecto, del selecto grupo, de que ustedes puedan decir, qué sé yo, sería un 25%, quién sabe, es una suposición. Dentro de ese grupito selecto hay 3 subgrupos, que uno es el que da fruto a 30, el otro que da 60 y el otro que da a 100 por 1. Cuando yo leí esto, yo se lo cuento a muchas personas, y muchas personas enseguida asumen que son del primero, del segundo grupo. Lo asumen directamente, sin siquiera hacer un esfuerzo por entrar en el último grupo y en el grupo de los que reciben bien, de los que son buena tierra, y aunque sea entrar en uno, aunque sea el más pobre, dentro de los subgrupos de ese grupo, porque de todas formas es una bendición. Ni siquiera hacen el esfuerzo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ser disciplinados y buscar a cada uno que nos viene con algo de Dios, estar atento nuestra mente. Che, te invito a una cosa de Dios, y enseguida viene a nuestra mente el diablo que dice, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. No, despierto, decir, bueno, quiero entrar en el selecto grupo de ¿cuál? Del que dijo Jesús. ¿Cuál dijo Jesús? Dijo eso, pero dijo otra cosa. Del que dijo Jesús, el que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. No solo se le quitará lo que tiene, se le quitará hasta lo que no tiene. O sea que se le alejará de las manos y de sus ojos, y lo que no tiene, ni siquiera se le va a acercar. O sea que el que tiene, si sigue buscando y está recibiendo las cosas de Dios, más va a tener. Y cuando venga alguien y empiece a hablar con esas palabritas que todo el mundo las copia y las saca de los demás, yo respeto toda religión y todo, cada palabrita que diga, ustedes metan clic en el buscador y digan, a ver qué está diciendo. No copien y repitan como loro. No, él está equivocado, esta persona está equivocada. Yo no voy a ir a seguir la manada, yo voy en contra del cardumen, porque el cardumen se va todo para un pozo. Yo voy a ir para el otro lado y voy a vivir y voy a tener una vida plena. ¿Por qué? Porque todos estos cristianos que se dejaron matar y qué sé yo, no son ignorantes, son toda gente que yo lo veo y lo veo que cada vez viven mejor. Entonces, yo te digo a vos, al que escucha, al que está detrás de una computadora, al que está escuchando en el auto, al que está con los auriculares, el mensaje escuchándolo repetido, dale un poquito más adelante y anda a favor de las cosas de Dios. Esforzate y entra en ese grupo y entra dentro del subgrupo, porque no es que vos tenés que tener una capacidad especial para hacerlo, simplemente tenés que tomar la decisión, porque al que no puede, dice que con ese poquito de fuerza que tiene y hace, dice que Dios lo ayuda y lo motiva más, porque tiene más bendición al que Dios le da un poquito y con ese poquito hace mucho, que el que Dios le da mucho y con ese mucho hace poquito. Así que si vos sos uno de esos que crees que poquito te dio Dios, agarrá ese poquito que te dio Dios y hace mucho. Y te aseguro que no hay nadie que pueda cambiarte la felicidad ni ninguna otra cosa, ni no hay ninguna forma de vida mejor que la que te pueda brindar Dios si haces con ese poquito todo lo que Él quiere que vos hagas. Amén.
esfuércense por eso. Esfuércense por eso. No puede solamente el rico ni el inteligente. También puede el que todo el mundo cree que es ignorante. Esto no es una cosa que se entiende con la mente. Esto es espiritual. Esto hay que tener una sensibilidad especial. Cuando ustedes ven a esa gente que no tiene sensibilidad, ustedes tienen que mirar y ¿vieron cómo los dejan, que les contestan esas cosas y los dejan frío? Ustedes tienen que pensar y tienen que entender que ustedes son personas sensibles a esas cosas, pero hay gente que no tiene esa sensibilidad. Y van a entrar dentro del primer grupo. Algunos con suerte dentro del segundo y otra dentro del tercero. Nosotros vamos a entrar dentro del cuarto grupo que habló Jesús. Y vamos a hacer lo posible por dentro de los subgrupos, entrar en el subgrupo que entregó todo para Dios y pudo dar fruto a 100 por 1. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie. Una persona nueva. Si alguno está dispuesto a hacer esta oración, y los que escuchan por internet, lo mismo. Quiero que levanten la mano, acá donde están. Si alguno siente hacer la oración ahí donde está. Y si alguno escucha del otro lado, quiero que cierre sus ojos y levante la mano. No abra los ojos y quédese en comunión con Dios. Levanten la mano y quédense en donde están. Vamos a hacer una oración para que ustedes puedan recibir a Jesús adentro de su corazón. Y yo siempre le digo a la gente que aunque ustedes no lo crean, Jesús entra dentro de las vidas de una manera maravillosa. No entra y le prohíbe todo como la gente cree. No. Si nosotros queremos robar, matar y mentir, lo podemos seguir haciendo. Pero cuando Jesús está dentro y nosotros hay alguna cosa que no podamos vencer y le decimos, ayúdame, de ahí adentro va a ayudar a nuestra vida. Porque es Señor de señores y nunca va a entrar de prepo, sino que primero va a pedir permiso. Y solamente cuando le demos el permiso de actuar, ahí va a actuar en esa área de nuestra vida. Cierren los ojos, con la mano levantada y hacemos esta oración. Repitan conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Abro mi corazón para que entres en mi vida. Yo sé que sos Señor y que nunca vas a invadir, sino que vas a pedir permiso. Yo te pido perdón por todos mis errores, por todas mis faltas, por todos mis pecados. Y te ruego, Dios mío, que entres en mi corazón. Yo te recibo, te reconozco como el único Salvador de mi vida. Anotá mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo voy a comprometerme a seguirte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, para todos los